grandemente. Qué bueno, Jesús, que estás con nosotros. Dios te bendiga. Hermana Luz, gracias a Dios. Y todos los que estamos aquí, hermanos, muchas gracias por... sé que Dios tiene cosas muy importantes para ustedes en su vida. Y hay muchos acontecimientos que están haciéndonos pensar. La guerra de Rusia-Ucrania, los temblores, terremotos, tsunamis. El día de ayer se suscitó allá en el estadio de Querétaro una riña en donde hubo muertos también. Y todo esto, hermanos, es consecuencia de la descomposición social, la causa del pecado. Ya no muy fácil podemos entender el respeto hacia las demás personas. Ya no nos importa respetar a las personas. Lo único que nos importa es afectar a las personas y vivir nuestra vida conforme nosotros queremos vivirla. Y el tema de esta mañana es un tema que tiene que ver con el pueblo de Dios. Un tema en el cual el pueblo de Dios debemos de estar reflexionando a cada instante. Y como bien dice la palabra de Dios, cuando Jesús prevenía, los tiempos están cerca. Los tiempos del Señor están cerca. Y acabamos de ver una lectura aquí en la palabra de Dios, en Marcos 14, versículos 66 al 72. Acabamos de ver una lectura en donde verdaderamente debió ser muy triste para el apóstol Pedro el haber negado a Jesús. Fue muy triste. Y uno de los versículos nos dice que después de haber negado al Señor Jesús, Pedro se puso a llorar. Pero más sin embargo, el Evangelio de Mateo nos habla o nos abre un poco más el panorama. El Evangelio de Mateo nos dice que Pedro no solamente lloraba, sino que, dice la Escritura, sino que lloraba muy amargamente. Todos algún momento, tal vez, quizás, en un momento de nuestra vida hemos llorado, sí, por alguna circunstancia. Pero el lloro de amargura, hermanos, es un lloro que va más adentro de nuestro ser, que afecta todo nuestro ser. Pedro era uno de los 12 elegidos, queridos hermanos. Pedro era uno de los 12 elegidos por el Señor Jesucristo. Aprendió con Él, caminó con Él, escuchó todas las enseñanzas y vio las maravillas que hizo Jesús. Pero aún así, viendo todo esto, Pedro negó a Jesús. Y esto, queridos hermanos, esto nos debe de hacer reflexionar. Quizás también nosotros debemos cuidarnos para que nunca neguemos a Jesús como lo hizo el apóstol Pedro. Tenemos que saber que las personas que niegan a Cristo, tarde o temprano, terminarán llorando. Aquellas personas que niegan a Jesucristo, tarde que temprano, van a terminar llorando. Pero van a terminar llorando amargamente. Quizás nosotros, como cristianos, no nos atrevemos a negar a Jesús con nuestras palabras, como lo hizo Pedro. Pero quizás, lastimosamente,
muchos le podemos negar con nuestras acciones, con nuestros hechos. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Para esto vamos a ver algunos puntos, hermanos, que nos van a hacer reflexionar y nos van a ayudar a entender el por qué negar a Jesús trae consecuencias terribles. Primeramente, tenemos que cuidarnos de poner la mirada en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Es muy fácil en estos tiempos mirar lo que nos está ofreciendo el mundo, las delicias que ofrece el mundo para podernos distraer del camino del Señor. Vamos a ver una cita que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Por favor, le di la cita a mi hermana. Muchas gracias, hermana. Jesús tenía una encomienda por parte del Padre. Pero vemos aquí, hermanos, que Pedro terminó negando a Jesús porque él no había comprendido, Pedro no había comprendido aún todo el propósito espiritual que tenía la muerte de Jesús, que también lo incluía a él para que Pedro pudiese ser salvo. Vemos que en la Biblia nos dice que Jesús les había anunciado que era necesario padecer. Y entonces Pedro, tal vez en su corazón sensible, sin poder comprender lo que realmente el propósito de Jesús en esta tierra, quizás a lo mejor Pedro se condolió de Jesús. No, Señor, que esto no te acontezca. Pero Jesús tenía un propósito, hermanos. Lastimosamente muchos cristianos terminamos negando al Señor porque no ponemos la mira en el propósito de Dios para nuestras vidas, sino que muchas veces nuestras vidas están enfocadas en las cosas del mundo. Y al igual que Pedro, se nos hace muy fácil negar a Jesús, darle la espalda y mirar las cosas que el mundo nos está ofreciendo. Cuando la vida de un cristiano, queridos hermanos, está enfocado en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios, tarde o temprano, esas personas que se enfocan en el mundo van a llegar a negar a Jesús de alguna forma, ya sea con sus palabras o ya sea con sus acciones. Y aquí surge una pregunta: ¿qué significa poner la mirada en las cosas del mundo? ¿Qué significa poner nuestra mirada en las cosas del mundo? Significa dejar de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y nos dedicamos a buscar riquezas,
nos dedicamos a buscar diversiones. Nos dedicamos a buscar placer. Hoy es el día del Señor, ¿verdad? Es un día en donde el pueblo de Dios se reúne en las iglesias para darle el reconocimiento al que vive por siempre. Y pudiéramos preguntarnos, ¿y dónde está el demás pueblo? ¿Y dónde está el demás pueblo? Ojalá esté equivocado, hermanos. Ojalá y me equivoque. Pero seguramente muchos, tal vez o quizás, están buscando los deseos del mundo. Están poniendo su mirada en las cosas del mundo, en los placeres, en los deleites, en las diversiones. Y nos olvidamos y le damos la espalda a nuestro Dios. En segundo lugar, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Tenemos que cuidarnos del exceso de confianza en nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos del exceso de confianza en nosotros mismos. Veamos Marcos 14, del 27 al 31, por favor. Iré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, yo no te negaré. También todos decían lo mismo. ¡Qué palabras llenas de convicción! En ese momento que Pedro estaba delante de Jesús. ¡Qué palabras llenas de convicción! Y no solamente Pedro, sino que dice la Escritura que todos los demás decían lo mismo. Todos los demás decían lo mismo. El Señor dijo que esa noche todos se iban a escandalizar de Él. Pero Pedro, vemos aquí, Pedro con mucha seguridad afirmó, todos se escandalizarán, pero yo no. Todos escandalizarán, pero yo no. El Señor le dijo a Pedro que esa noche Él lo negaría 3 veces. Pero vemos aquí que la Escritura Santa nos muestra que Pedro, muy seguro de sí mismo, aunque tuviera que morir, pero él no lo iba a negar. Señor, yo estoy contigo, pase lo que pase. Situación que pase, yo estoy contigo, Señor. Tristemente, cuando nos llegan las pruebas, las crisis, es cuando nos viene esa prueba de fuego para saber si realmente dependemos de nuestro Dios o dependemos de otras circunstancias. Horas después, ese mismo Pedro, que estaba muy convencido y que le había dicho a Jesús, al Emmanuel, al Dios con ellos, Pedro le había dicho después, seguro de sí mismo, que no lo iba a abandonar. Pero cuando él reflexionó en sí de esas palabras que él dijo, que tenían mucho peso, encontramos a Pedro llorando amargamente.
encontramos a Pedro con un exceso de confianza, diciendo palabras, tal vez por la emoción del momento, tal vez porque quería quedar bien con el maestro. Todos se iban a escandalizar de Jesús, todos, pero yo no, Señor. Inclusive, si es necesario que yo llegue a la muerte, lo voy a hacer. Pero vemos a Pedro llorando amargamente. Eso nos debe de hacer recordar lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Por favor, ayúdenme a buscarlo. 1 Corintios 10, 12. Lea conmigo, por favor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una vez más, todos juntos. Así que el que piensa estar firmes, mire que no caiga. Decir palabras se pueden decir muy fácil, muy sencillamente. Decirle a mi esposa, te amo, Claudia. Probablemente puede ser una palabra simple. Pero ¿qué pasa, Claudia, cuando tenemos conflictos? ¿Qué pasa cuando estamos enojados y ella por su lado y yo por mi lado? ¿Realmente la amaré? A lo mejor fue el dicho de palabra. No podemos caer en el error del exceso de confianza, queridos hermanos. Ese exceso de confianza en nosotros mismos. De llegar a pensar que todos los que dejan de congregarse poco a poco se van enfriando espiritualmente, pero nosotros no. Todos aquellos que se van alejando poco a poco y se dejan de congregar, se van a enfriar espiritualmente, pero yo no. Pero yo no. A nosotros no nos pasará así. Que nosotros sí podemos jugar con el pecado y no terminar enredados. Que a diferencia de otros, que a diferencia de nosotros, sí podemos dedicarnos a la vida mundana. Y el Señor no nos alejará de Él. En muchas ocasiones caemos en exceso de confianza. Y por eso Pablo le recomendaba a los hermanos de Corinto. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero todo ese modo de pensar, hermanos, el pensar que todos pueden caer y yo no, es una mentira. La palabra de Dios nos declara que no se puede servir a dos señores. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amarás al otro, o estimará él a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando estaba meditando en esto, quizás en ese momento me puse a llorar como Pedro. Muchas veces se nos hace muy fácil, queridos hermanos, perder de vista nuestra relación con Dios. No podemos estar viviendo en una dualidad espiritual. No podemos ni debemos, queridos hermanos,
vivir en una dualidad espiritual. La dualidad espiritual es estar en el mundo y luego llegar al templo y darnos golpes de pecho, decir, Señor, yo sé que soy pecador, pero no soy como aquellos, ¿verdad? Esa es una mentira del diablo. En tercer lugar, no tenemos que descuidar nuestra comunión con Dios. No tenemos que descuidar nuestra comunión con Dios. Por favor, hermano, Marcos 14, versículo 32 al 38. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias, hermano. En muchas ocasiones, queridos hermanos, este pasaje es un pasaje que nos conmueve. Jesús en Getsemaní. Jesús en Getsemaní pidiendo el auxilio de Dios Padre. Jesús sabía el gran tormento que iba a experimentar, sí. Jesús sabía que iba a ser traspasado con una lanza, sí. Jesús sabía que iba a ser colgado y que sus manos iban a ser perforadas y sus pies, sí. Jesús sabía, queridos hermanos, que a Jesús le iban a implantar una corona de espinos en su cabeza, sí, queridos hermanos. Pero el dolor más grande que Jesús tenía es que mucha gente le iba a abandonar en esos momentos, en esos instantes. Y vemos aquí, hermanos, a los discípulos de Jesús. Jesús dice la Biblia que él estaba en su corazón muy entristecido. Estaba muy angustiado Jesús y pidió, solicitó, se llevó a sus discípulos. ¿Para qué? Para que lo apoyaran en la oración. Quedaos aquí y velad, les decía Jesús. Cuando fue Jesús a orar, regresó, vino luego y los halló durmiendo. Los halló durmiendo. Y dijo a Simón Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí se demuestra, hermanos, que nuestra carne, hermanos, nos atrae al pecado, nos arrastra al pecado. Y vemos que, de acuerdo a lo que hemos leído, unas horas antes que Pedro negara al Señor 3 veces, él tuvo la oportunidad de prepararse espiritualmente. Pedro tuvo la oportunidad de prepararse espiritualmente, de fortalecerse en Dios por medio de la oración. Pero en lugar de orar, Pedro, ¿qué hizo? Se durmió. En lugar de orar, en lugar de haber escuchado lo que Jesús le había dicho a Pedro y a los que lo acompañaban, se durmieron. El Señor
Cuando los encontró durmiendo, les recordó una verdad que los cristianos no debemos de olvidar, queridos hermanos. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En Marcos 14:38, acompáñenme por favor. Marcos 14:38 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que comprender que todo cristiano, no importa, escuche, todo cristiano, no importa si es pastor, si es predicador, si es maestro, si es líder, si es anciano, si es diácono, si es servidor, si es una congregación, si descuidamos la comunión con Dios, si no oramos, si no leemos la Biblia, si no nos congregamos, queridos hermanos, se corre el riesgo de negar a Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? La carne es débil y lo único que nos fortalece es la comunión con Dios. En algunas ocasiones he escuchado a Edgar decir que no nada más es orar por orar, no nada más es leer por leer, sino es buscar a Jesús con toda nuestra intensidad en nuestros corazones, de pedirle al Señor que se muestre en nuestras vidas y que permanezca en nosotros, porque a la verdad, queridos hermanos, somos débiles en la carne. Concluyo que al igual que Pedro estamos dormidos en nuestra comunión con el Señor. Este día tenemos que escuchar y obedecer el llamado del Señor para nuestra vida. Este mensaje no es para los que no están aquí. Dios quiera que puedan ver la transmisión. Este mensaje no es para los que no están aquí, sino este mensaje es para usted, para usted, para usted. Es para mí, querido hermano. Por eso Pablo en Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En estos tiempos, hermanos, es necesario que nos despertemos para que podamos ver sin angustiarnos, sin amedrentarnos por lo que viene, sino más que nada para estar confiados. Es que usted y yo, venga lo que venga, vamos a estar seguros en el Señor, a pesar de nuestras debilidades. Pero para eso, hermanos, necesitamos esa comunión íntima con Dios. Despertemos y en lugar de negar a Jesús, proclamemos que Él está vivo y dispuesto a salvar a todo aquel que le invoca. Oren. Señor Jesús, aquí estamos con todas nuestras debilidades, Señor. En momentos, por las circunstancias, sentimos desvanecer. O quizás en algún momento hemos realmente negado a Jesús, como lo hizo Pedro. Tal vez nuestras palabras de convicción sean palabras que salen solamente y se muestran en nuestra boca.
pero tal vez esas palabras están muy lejanas de nuestro corazón y de nuestra alma. Por eso estamos en esta hora para rendirnos delante de tu presencia, buscar tu pronto socorro, Señor, y solicitarte a ti que nos des fortaleza que proviene de ti. Erramos, Señor, creyéndonos que todo lo podemos en nosotros. Pero bien dice tu palabra, cuando entendemos y reconocemos la magnitud de que todo lo podemos, no por nosotros, sino es por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Pero también te pido por mis hermanos que en este momento están experimentando, Señor. Quizás, Padre, por alguna circunstancia, esta lejanía de contigo. Podríamos decir, pero yo oro en mi casa, pero yo oro, yo leo la Biblia en mi casa, pero Señor, tú has levantado a la iglesia, a este cuerpo, y tú vas a venir, Señor, por tu esposa, que es la iglesia. Ayúdanos y prepáranos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.